La otra estructura que tenemos el vaso. ¿Listo? El vaso pues es más sencillo que el páncreas. O hago esplenectomía o hago esplenorrafia. No hacemos ningún otro procedimiento en el vaso, o lo quito o lo suturo, pero no lo voy a anastomosar con ningún tipo de estructura diferente. El vaso pues lo vamos a considerar como una estructura importante, ¿sí? Porque moviliza y elimina los glóbulos rojos sobrantes, ya los que no están viables, pero no quiere decir que una persona se muera si se le hace una esplenectomía, no es un órgano vital. Es el mayor de los órganos linfáticos del cuerpo y tiene una característica especial, y es que es bastante friable. En caso de trauma, pues el paciente se puede morir si tiene una herida en el vaso y no se opera, ¿sí? Puede producir un shock y el paciente se puede desocupar. Entonces, por eso es una urgencia quirúrgica. El vaso tiene impresiones, así lo vemos en cirugía cuando el cirujano lo saca, ¿sí? Ya miramos estas impresiones. Se localiza a nivel del hipocondrio izquierdo, se va a relacionar con estas dos costillas 9 y 11, acá una vista lateral. Acá vamos a encontrar la relación inferior, esto sería la parte cólica izquierda o el colon izquierdo, acá a este nivel, cuando desciende, y en la parte anterior tenemos la relación con el estómago. Entonces, si lo vemos medialmente, acá no se ve, en la otra lo miramos, se relaciona con la parte del riñón izquierdo. Por eso, pues generalmente el vaso no está afectado como tal por patologías carcinomatosas, sino por vecindad. Si por ejemplo hay un adenocarcinoma en el estómago por vecindad, se puede afectar el vaso y el cirujano puede requerir esplenectomía del paciente, ¿sí? Pero pues no es frecuente, por la parte del páncreas. En la vista posterior, si vemos acá la relación con el riñón, ahí se puede evidenciar. Las caras o superficies, que son las impresiones naturales que él tiene también a ese nivel. Entonces tenemos acá el polo posterior, por lo tanto yo puedo hacer una polectomía cuando quito este polo posterior o la parte inferior, dependiendo de la indicación quirúrgica. Acá tenemos la parte del ilio, donde está la arteria y la vena esplénica, que es uno de los principales pinzamientos que tenemos al quitar la parte del vaso, la superficie visceral, la parte diafragmática, acá a este nivel, dependiendo si estamos hablando de la cara anterior o de la cara posterior. Pero pues realmente es un órgano agradecido, que si se conserva, pues las líneas de sutura funcionan bien. Los ligamentos, entonces acá tenemos la parte del ilio, el ligamento espleno-renal, el ligamento gastroesplénico, que son importantes cuando yo hago esplenectomía, y los gastropólicos también, o esplenocólicos acá a este nivel. Impresión renal en su relación con la parte del riñón como tal. Acá estaría la impresión cólica en la relación que tiene con la parte del colon. Así se ve esa depresión en cirugía cuando lo sacan. El borde inferior, acá estaría la parte posterior, la relación con los vasos gástricos cortos, que es uno de los pinzamientos también importantes cuando yo hago esplenectomía. Estos dos ligamentos con los vasos gástricos cortos, la arteria y la vena esplénica, y la parte del ligamento espleno-cólico. La composición, como es un órgano friable, tiene una delgada cápsula que realmente pues no le da una protección al trauma, es decir, que si hay estallido de órganos, es uno de los principales que se estalla y que le puede ocasionar al paciente pues graves problemas, porque esta cápsula no le da una protección contra el trauma. Tiene pulpa roja y pulpa blanca, y en cirugía por ejemplo se secciona, o si la indicación quirúrgica es por trauma, ahí podemos observar como unas pequeñas trabéculas blancas y rojas. Acá estaría la parte del peritoneo visceral, no hay peritoneo acá a nivel del ilio, está libre de peritoneo como tal.
cuando hacemos el clampeamiento entonces de la arteria y la vena esplénica. Usualmente primero clampeamos la arteria, de último se deja la vena para que siga sacando la sangre y el órgano no esté tan congestivo en el momento de realizar la extirpación de esta pieza patológica. Entonces, para que no sangre tanto cuando se saca. Importante, arteria y vena esplénica, hay varios ganglios alrededor, que ya lo miramos, y la parte del plexo ciliar. Entonces acá, importante a tener en cuenta estos ganglios linfáticos esplénicos, los que se comparten con la parte del páncreas, que son los pancreáticos esplénicos también, importantes como vías de diseminación para estas patologías, los del tronco celíaco también, que generalmente ellos cambian de consistencia y de dureza en el momento de que el paciente pues, sea intervenido con indicación quirúrgica de un cáncer. Acá estarían los asociados a la parte del píloro, asociados a la parte del hígado, a la parte mesentérica superior, es decir, que hay una gran cadena ganglionar alrededor que generalmente se incluye cuando hay metástasis. Hay que extirparlos para evitar diseminación. La principal indicación quirúrgica en los adultos para realizar esplenectomía es el trauma. Estas patologías no, sino la parte de trauma es una de las principales indicaciones. Pero existen estas patologías como la esplenomegalia, cuando el vaso está agrandado de tamaño de forma inusual. Hay que mirar la causa por la cual ciertas enfermedades pueden producir en el paciente adulto, porque en los niños es otra cosa, que el vaso aumente de un tamaño inusual. Entonces se mira y esto pues básicamente va a producir obstrucción y sería una indicación quirúrgica para quitar. El hiperesplenismo, que es otra indicación quirúrgica, en menor proporción también, cuando el vaso es demasiado activo, entonces se eliminan las células, es decir, los glóbulos rojos, rápidamente, sin haber completado su ciclo de vida. No están dañados, no están viejos, no están maduros, pero esto hace que el vaso los elimine. Generalmente se asocia en pacientes que tienen cirrosis hepática, linfomas y malaria. Entonces hay que estudiar la causa por la cual el paciente tiene este hiperesplenismo y básicamente pues hacer el tratamiento, y es una indicación también para esplenectomía en el paciente adulto. La esferocitosis hereditaria afecta más a los niños, en menor proporción a los adultos, y básicamente hace referencia por la producción de maquilles de forma esferoidal. Entonces esto, como no lo reconoce, se destruyen con facilidad en el vaso. También hay que hacer extirpación quirúrgica de este órgano, pues porque si no va a ser destrucción de todas las células que están de forma normal. Entonces por eso también se realiza esplenectomía en los pacientes adultos. Principal indicación el traumatismo. Entonces, cuando hacemos una laparotomía exploratoria por un trauma cerrado de abdomen, que el cirujano pues sospeche si el paciente da pie para hacerle imagenología, es decir, que no llegue choqueado o muriéndose, pues se puede hacer una RX de abdomen, y con la valoración depende del tamaño de la lesión. Por ejemplo, este órgano es salvable, ¿no? Si son lesiones pequeñas, se hace esplenorrafia, se hace sutura del vaso. ¿Qué sutura podríamos emplear acá para hacer líneas en el vaso? Un caldo cromado, puede ser 2 ceros o 3 ceros. Acuérdense que ese caldo cromado lo deben pasar lubricado, puede ser con garamicina o silocaína jalea, porque como es una sutura orgánica tiende a desgarrar los órganos, y como el vaso es friable, para evitar desgarrarlo no lo vamos a lubricar con solución salina, porque lo que hace es romper la sutura. A mayor tamaño de la lesión, pues menos probabilidad de salvar el órgano, ¿no? Pero la idea siempre es ser conservadores. Entonces, si se puede, se sutura. Ya en lesiones grandes, pues obviamente que generalmente no va a ser salvable.
Esplenectomía. ¿Qué llevamos para la esplenectomía? Con la laparotomía lo podemos hacer con el set de separadores. Tener en cuenta llevar unos separadores de Richardson accesorios, miran el paciente, la cantidad de grasa, sobre todo si va a ser incisión subcostal. Generalmente necesitamos Richardson y tener disecciones vasculares. Largas finas son disecciones vasculares que generalmente pues las encuentran accesorias, ¿sí? Elementos. Los elementos convencionales de la laparotomía, adicionalmente tener en cuenta los sistemas de drenaje. Si el cirujano va a dejar botón de la abertura, sobre todo pues en la parte del trauma, puede ser un dren de Penrose o un dren de Jackson. Entonces vamos aparte de todo lo que llevamos para la laparotomía, si es por trauma deben llevar varios paquetes de compresas, ¿sí? Porque pues va a haber un sangrado masivo, entonces necesitamos varias compresas. Para la piel, polipropileno 3 o 4 ceros si es una incisión subcostal, pero generalmente todo lo hacemos con 3 ceros. Aponeurosis 1, 0 y 2 ceros para la parte subcostal si vamos a cerrar el tejido celular. Ligadura de vasos, arteria, vena esplénica. ¿Cuáles son los ligamentos en la esplenectomía que acabamos de decir? Sí, son 3. ¿Cuál? Gastroesplénico, esplenocólico y esplenorenal. Entonces los podemos ligar con seda precortada 2 ceros. Transficción también tenemos seda 2 ceros con aguja de medio círculo redonda. El lecho esplénico, usualmente catus cromada 2 ceros con aguja redonda. Y para fijar drenes 2 ceros o 0, 3/8 cortando. Ya lo de la laparotomía ya lo tenemos. Adicionalmente sería tener en cuenta la parte del catgut lubricado y la parte de la seda para hacer la fijación de los drenes. ¿Listo? Entonces tenemos a nuestro paciente. Si le vamos a realizar una esplenectomía o esplenorrafia, siempre en posición invertida, ligera inclinación 30 grados, llegamos a cavidad, ya sea a través de una incisión subcostal izquierda o laparotomía. Generalmente si es por trauma, lo va a hacer a través de una laparotomía ampliada para hacer una exploración completa de toda la cavidad. Llegamos a la cavidad, es súper importante la separación. Ya saben que las compresas las pasamos ligeramente húmedas con el set de separadores. Acá se procede a seccionar este peritoneo lateral que hace que fije el vaso de esta forma. Se puede hacer con tijera de Metzenbaum larga, con pala larga de electro. La idea es que se movilice el vaso para proceder a hacer la parte de las ligaduras. Entonces lo primero que vamos a ligar son los vasos gástricos cortos, ¿sí? Acá están todos los vasitos, que generalmente son entre 7 y 8, más o menos. Acá está la curvatura mayor, acá estaría la parte de los vasos ligaditos, que ya saben que lo vamos a ligar con seda precortada 2 ceros, tomándolos con cístico gel axo, o en forma más rápida con qué. Solo es como una plancha de cabello, ¿sí? No usamos ligaduras ni nada. Posteriormente, ligados estos vasos gástricos cortos, ahí sí vamos a proceder a ligar todo el componente. Entonces volvemos a repetir. Aparte de los vasos gástricos cortos, ¿cuáles son las otras dos estructuras vasculares que ligamos? La arteria y la vena esplénica. Arteria y vena esplénica. ¿Cuál es el que de último? La vena. Que generalmente hacemos 3 ligaduras. ¿Sí ven acá? Una ligadura para la parte
que sale y 2 ligaduras para la parte que queda. ¿Por qué? Pues para ser más seguro. ¿Con qué vamos a ligar acá? Con seda precortada 2 ceros, montada en genio alto. Si el cirujano le dice, Jonathan, no quiero ligaduras, sino paso de una transfusión para la vena esplénica, ¿qué le va a pasar al cirujano? Se ha precortado 2 ceros. 2 ceros. ¿Cuánta maldad hay en tu corazón? Precortadas. Ah, precortadas. Ah, no, con vascular. Dos agujas. Transición. Transfusión. Ya, ya. Una aguja de medio. Aguja de medio. Con el polipropileno vascular. Bueno, puede ser una sutura vascular. Yo pido, doctor, ¿quiere transfusión con sutura vascular o con qué otra opción que dijimos? ¿Con seda? Puede ser una seda 2 ceros a una medio círculo redonda. O transfusión de provenio vascular 4 ceros. Lo montan, se lo pasan al cirujano. En caso de que, por ejemplo, se ruede la ligadura de la seda o no quiera ligar, sino transfusión. ¿Sí? Sí, señor. Es diferente. ¿Todos de acuerdo? Sí. Ahora, es que por lo menos quiero que cuando terminen cirugía general, si están en cirugía y les pidan una transfusión, sepan que es una transfusión. Sería chévere y me sentiría orgulloso. Gracias. Entonces, ligado al componente vascular, ¿cuáles son los ligamentos? Volvemos a repetir. Gastroesplénico, esplenocólico y Esplenorrenal. esplenorrenal. ¿Listo? Que también los podemos ligar con seda precortada. 2 ceros. ¿Está claro? Listo. Nos entregan el vaso, usualmente pasamos un platón o riñonera para recibirlo porque generalmente hay un sangrado bastante grande. No lo vamos a colocar allá en la mesa que me contamine porque sangra bastante. Y para suturar la parte del lecho esplénico que le van a pasar al cirujano. Acá donde estaba el vaso hay que suturarlo. ¿Con qué? Caducromado. Entonces caducromado puede ser 2 ceros acá para suturar este lecho. Y si dejan un dren por contrabertura, pues colocar, ¿no? Los drenes no se circulan a la mesa empezando la cirugía, sino hasta requerirlos. ¿Por qué? Depende de cómo vaya mi cirugía. Puede ser que el paciente no sangre y yo no puedo circular un dren innecesariamente, ni ningún insumo, hasta que no esté seguro de su uso, porque ustedes son los encargados de reducir costos. No es que yo circule 30 suturas por si acaso, esta por si acaso, por si no, por si se lleva la aorta, por si se lleva la cava, no, pues porque no se puede, igual que el instrumental, ¿no? Llevo el equipo vascular, el equipo de tórax en una colecistectomía por si acaso se lleva el diafragma, ya ingresa, no, nunca. ¿Listo? O sea, sí hay que prever, pero pues tampoco, ¿por qué? Porque esto nos trae problemas. Yo no puedo circular todo lo que yo quiera porque son costos para la institución y nosotros estamos ahí para ayudar a disminuir los costos. ¿Listo? Si es por traumatismo, ¿qué debe ser el cirujano? Intentar suturar para salvar el órgano, es decir, hacer esplenorrafia. Por ejemplo, acá ustedes ven estos cuadraditos, esto se llama pliegue o almohadillas. Se pueden usar, las suturas vasculares pueden traer estas almohadillas o pliegue incorporadas cuando yo hago cirugía cardiovascular, que lo van a ver allá con Sandra Puentes cuando vean cirugía cardiovascular. Pero por ejemplo acá en el vaso el cirujano puede optar por colocar una almohadilla para anudar encima de esta almohadita y evitar que la sutura quede en contacto directo con el órgano. ¿Qué se les ocurre que podemos emplear para hacer esta almohadilla? Por ejemplo, está suturando con calcio cromado, el cirujano dice quiere un pliegue para anudar encima. Un pliegue es una almohadilla, un cuadradito. Que en las suturas vasculares el pliegue está hecho de góretas, o sea, es un material de las prótesis vasculares o de dacrón. Pero si el cirujano quiere hacer un pliegue con el mismo tejido del paciente acá en esta esplenectomía, ¿qué podría emplear? ¿Qué se les ocurre a ver? El epiplón, muy bien. ¿Sí? O
peritoneo, ¿sí? Peritoneo parietal o un segmento de Piplón. Entonces, ¿qué hace? Pues coloca, corta ese pedacito y encima va a anudar para evitar que la sutura quede en contacto directo con el órgano y lo rasgue. Eso se puede emplear en cualquier sitio, ¿sí? Acá es una apolectomía, pero salve el resto del vaso, se puede también sin necesidad de quitarlo totalmente. La idea es ser los más conservadores, no es que en cirugía ay, no tiene un pequeño rasguño, entonces fuera vaso, porque no me sirve, no, ¿verdad? Siempre hay que buscar lo mejor para el paciente, porque hacer una esplenectomía pues obviamente que trae, se puede soltar la arteria en el postoperatorio, se puede complicar y el paciente chao, ¿listo? Pero pues la idea siempre es ser lo más conservador. Y acá pues se ven que no hay pierna, o quito el vaso o lo. Entonces es uno de los órganos más fáciles en cirugía para entender. Preguntas. Es que estaba como dormido orando. Luego pilas de la rotación.